Bien, amigos, tenemos varios temas para el ingeniero José Israel Cuello hoy viernes, porque han ocurrido muchas cosas. Ingeniero, buenos días. Buenos días a todos. A El, dis- Michelle, lo siento ahí, a Julito, el a discurso Carlos. del señor presidente de la República. Adelante. Fíjate, sobre el discurso del presidente no se ha destacado lo que entiendo más importante de esa disertación a los 3 meses de su juramentación, y es que se mantiene fiel a la continuidad del Estado. No ha interrumpido una sola obra que el gobierno anterior hubiese empezado, por lo menos de una trascendencia que uno pudiera apreciarlo, y ha continuado abiertamente muchas obras como si fueran propias, cosa que es lo correcto. Y eso mueve esta meditación el hecho de que cuando Balaguer subió en el 86, que subió como el Balaguer el último, el distinto, el nuevo, con muchas cosas nuevas realmente, cortó un proyecto de crecimiento del sistema eléctrico dominicano que incluía ya la contratación de el único proyecto de carácter hidráulico para fines de acueductos que hay disponible en el país todavía, que es Manabao-Bejucal Tavera. Ese proyecto tenía su financiamiento, tenía el contrato de inicio de obra, incluso había maquinaria por allá. Lo paró sin ningún criterio, nunca expresó un criterio contra ese proyecto. Y todavía hoy no se ha abordado, y es muy difícil abordarlo, porque en el tiempo Jarabacoa se convirtió en el centro de turismo interno por excelencia del país, el turismo familiar, y ahora hay oposición, porque hay muchas propiedades que serían afectadas. Hay oposición de parte de los lugareños y de sus visitantes a que se haga el proyecto, y es una oposición poderosa. Cuando se producen estas situaciones, el país pierde muchas cosas. No solamente se perdió dinero porque ese financiamiento estaba conseguido y hubo que pagar cargos por ello, y algún desembolso que se había producido sin ningún resultado, pero además se ha perdido el sitio óptimo No para un viene. desarrollo de proyectos de carácter para fines de acueductos, sobre todo, y generación eléctrica. Por eso hay que destacar que este gobierno ha tenido la grandeza de darle continuidad a las cosas iniciadas y no está vituperando al trabajo del otro, sino darle continuidad y tener sus iniciativas. Me parece eso que es lo más importante. Todo lo otro que se ha dicho, bueno, es parte de la opinión pública y uno lo respeta. Y en el tiempo, en estos días que ha pasado, se produjo una votación sobre la segunda mayoría. Mi criterio es que es un traspié institucional de proporciones incalculables, cuando representantes de todos los partidos que ganaron las elecciones, y que precisamente todos apoyaron a don Eduardo Estrella, que es el senador presidente del Senado, todos definieron la segunda mayoría como uno de sus partes, y una segunda mayoría que se definió a través de un transfugismo que ha sido condenado por la ley y las disposiciones. Eso es una, una falla institucional que debilita mucho la vida institucional del país. No es posible que se convierta en segunda mayoría una segunda mayoría compuesta de tránsfugas, pero además siendo esa ahora mayoría constituida por uno de los partidos que apoyó en las elecciones a la primera mayoría. Eso me parece que es un fallo de carácter institucional que puede tener a mediano plazo
un costo alto. José, pero lo que La no... segunda mayoría, según la votación del ciudadano, que es lo que hay que respetar, fue para el PLD. Aunque no sepa a porquería, aunque consideramos que es una equivocación del público. Eso debe respetarse, debió respetarse. Es mi criterio. José, hay algo que te grita el sentido común. Hay un partido que obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones y ese partido presidirá el Consejo de la Magistratura, si ellos lo deciden así, pero la segunda mayoría se supone que es el partido que sacó más votos después de la primera mayoría. Entonces han buscado eso que tú estás diciendo, una cosa forzada de que la mayoría en el Senado, pero todavía sí, han tenido que esperar un grupo de tránsfugas que se vayan, que se salgan de su partido donde ganaron y se fueran a hacer una segunda mayoría. Es decir, que uno lo que pregunta, ¿y quién decidió eso? ¿Dónde se decidió eso? ¿Cómo se decidió eso? Porque eso es de sentido común. Es una votación mecánica en el Senado que irrespeta la esencia de la representatividad democrática. ¿Le conviene o no a la institucionalidad democrática que el PLD participe en un organismo tan delicado de gobierno como es el Consejo Nacional de la Magistratura? Claro que le conviene que esté ahí. Claro que le conviene que participe. Y ojalá pudieran participar otras minorías. Bueno. Claro, no es un consejo hecho para hacer una asamblea de delegados. Es un consejo pequeño que debe tener las representaciones de las fuerzas políticas existentes. Y se supone que la Fuerza del Pueblo, que apoyó a don Eduardo Estrella en Santiago, porque esa candidatura tuvo la virtud que concentró en el único sitio toda la oposición al gobierno del PLD. Y don Eduardo Estrella tiene dotes, capacidad, dignidad y trayecto de vida para representar adecuadamente todos esos que votaron por él. Bien. Entonces, ¿por qué sacar de ahí una representación que es conveniente? Se necesita escuchar esa voz. Bien. Es una voz de minoría hoy, pero importante en términos de representación. Bien. Además, ellos fueron los que quedaron en segundo lugar, más nadie quedó en segundo lugar. Bien. José Israel, el presidente de la República es indudable en las condiciones que recibió el gobierno, pero sabía lo que estaba recibiendo, porque fue, como dijo un español en estos días, uno de los pocos gobiernos que fue electo dentro de la crisis. Y está manejando una crisis que él no creó y que sobrepasa la dimensión de cualquier gobernante. Lo está haciendo bien y está haciendo lo que pueda. Ahora, hay algo que yo quiero que tú te tomes tu tiempo y nos digas cómo es posible que el presidente en un poco menos de 3 meses haya visitado, hablado, ofrecido tantas obras, tantos recursos para resolver problemas que hay que resolverlo. Y me da la impresión a veces que estamos frente a un nuevo Mesías. Multiplica los panes y los peces, convierte el agua en vino, llena las redes de peces donde no hay pescado, resucita a los muertos, cura enfermos, leprosos, endemoniados y tullíos. Yo quiero que tú me digas, ¿de dónde va a sacar el presidente recursos para todas las cosas que él está? ¿O hay como dice, tiene un clavo que uno no lo conoce? No, el presidente tiene una ventaja que no ha tenido presidente alguno, que se ha convertido en un lenguaje común en el mundo, el manejo de la pandemia y de sus consecuencias económicas
con la creación de dinero por parte de todos los estados. Y en el caso de los estados pequeños que no tienen, que tienen límites en su capacidad de emisión, el endeudamiento externo. Ese dinero que no tiene fines presupuestarios establecidos, en definitiva va al manejo directo del presidente, y ahora tenemos una versión de las visitas sorpresas que no va, como en el caso del presidente Danilo Medina, a los más humildes, sobre todo en el campo, sino que va a los más poderosos, sobre todo los pueblos. Y hay que tener mucho cuidado. El presidente acaba de hacer una adenda al presupuesto donde 4.000 millones de pesos se otorgan prácticamente para su manejo a discreción, que no es manejo presupuestario como tal, aunque esté en el presupuesto asignado así, porque no está presupuesto para uso específico, sino que va al uso del presidente. Y aunque eso se use con todo rigor, ya vimos cómo de las visitas sorpresas, que mucha gente la veía con candidez, ha habido resultados notables en que propiedades grandes como un tractor, que en un campo es una cosa importantísima y trascendente, en definitiva no tenía un manejo institucional, sino que terminaba en la finca del que podía cuidar el tractor y convertirse de hecho en propiedad por uso del que prestó la posibilidad de guardarlo. Tú sabes bien que cuando tú guardas un bien, poco a poco eres dueño de ese bien. Aunque no fuera la intención inicial, sino simplemente, no, yo lo puedo guardar, yo tengo donde tenerlo. Pero ya se han rescatado tractores, ya se han rescatado camiones, ya se han rescatado otros bienes que entregó de buena fe el presidente a gente, a comunidades que lo necesitaban, pero que no están estructuradas. En el caso de esta cantidad de dinero que está manejando el presidente, él debe tener cuidado. Él debe tener cuidado porque otro lo maneja bien, otro lo maneja mal, y un día se le pega a él. Y no le conviene. José. Pero sobre todo no conviene porque la institucionalidad hay que respetarla. Sí, hay que manejar lo que el presupuesto dice, hay que manejarlo como tal. Usted no puede tener asignaciones presupuestarias que después se utilizan, aunque sea de mutua conveniencia, de forma distinta a lo que previó el presupuesto. Sí, pero incluye ahí esto, José. Escúchame. El tema del endeudamiento ilimitado, con unos benditos bonos que yo no sé, yo recuerdo cuando uno tenía que hacer operaciones que no solamente bastaba con que tú pagaras, sino que el interés era fijo. Pero ahora resulta que si son bonos de alguien que puede no pagar o retrasarse, entonces te suben el interés, dice, porque hay más riesgo. Y la pregunta es, ¿hay endeudamiento ilimitado con los bonos? Y segundo, el Banco Central y el Banco de Reserva tienen la facultad de meter por debajo de la puerta algún tipo de ayuda gubernamental en montos considerables, no en tontería, en una nómina mensual, sino en un presupuesto anual, esas dos instituciones. Claro que sí, todo eso se puede hacer, pero sabemos cómo el Banco Central se ha manejado en el país en sus dos grandes periodos, el de Diógenes Fernández Valdés. y el de Valdés Albizu. Se ha manejado con criterio muy profesional. Sin embargo, cuando uno ve el estado que publica el Banco Central todos los meses o cada trimestre, uno se da cuenta que es una entidad sobreendeudada. Porque entre la crisis de Hipólito Mejía, que fue una crisis de manejo institucional también, que conllevó a la quiebra de una serie de bancos que en definitiva
podrían haberse mantenido, como se mantuvieron los subsiguientes que se iban a ir en la cadena de quiebras de esa fecha, que por suerte se paró la quiebra. Por suerte para ellos y para el país. Pero después que tú desatas una situación como esa, se van todos. Hasta reserva se podía ir. Pero el Banco Central, en definitiva, en su segundo mando, en esa época, el que dirigió Malcolm, tomó las medidas adecuadas y paró el derrame de dinero enorme que se había desatado en ese momento. Bien, todo eso es posible, pero la institución del Banco Central en general en el mundo es una institución de emisión, lo que tiene que manejarse con el criterio suficiente para que el efecto de la emisión sea saludable y se produzca al ritmo del crecimiento económico o un poquito más para alimentar el crecimiento económico. Y punto. Naturalmente, cuando se producen coyunturas como la del 2003 y como la de ahora, pues la cantidad de dinero no es representativa del crecimiento, porque al contrario, lo que hay es decrecimiento, o por lo menos momentáneo. Se va recuperando ya el crecimiento precisamente por esa cantidad de dinero que se ha tirado en todo el mundo, pero que cuando se recoja, pues naturalmente va a significar un empobrecimiento ilícito de muchos sectores. Bien, José, el tema del presidente de la República en esos viajes ofreciendo cosas, ¿tú entiendes que él tarde o temprano va a tener demanda por cosas que no va a poder cumplir, o los presidentes siempre tienen de dónde sacar cosas, aún dentro de una crisis? Los presidentes deben manejarse con criterio conservador en el manejo de recursos libremente asignados. El presupuesto nacional es el que norma los recursos que van a cada departamento. Como a cada rato hay que hacer enmiendas presupuestarias para fines de la circulación del dinero, esas enmiendas se hacen favoreciendo no los requisitos de un presupuesto que ya se aprobó, sino el manejo presidencial del dinero. Y eso, desde que se desató la crisis, es creciente. En estos días fue 4.000 millones de pesos, pero no es cualquier cosa, que se destinó a manejo presidencial. No, hay cosas que hacer en el país a las cuales asignarle ese dinero que llega a través de un endeudamiento externo que va a haber que pagar. Que el endeudamiento hoy es barato, sí, pero también es cierto que son bonos que se venden en el mercado internacional, que se venden a un determinado precio y que pueden tener que revenderse después para pagar cogiendo de nuevo, y lo que se coja de nuevo va a ser caro. Bien. O puede ser caro y hay que preverlo así. Bien. José Israel, los Estados Unidos tuvieron aquí una participación importante en la ocupación del 16 al 24. Se dice que organizaron o ayudaron a organizar el país y que no se lo hemos reconocido. En el 30 dejaron a Trujillo. En el 66 propiciaron el regreso de Balaguer. Pero en el 65, con la bandera de que podían hacer una nueva Cuba aquí, intervinieron en una forma que fue su segunda intervención. Pero hay más, no fueron ustedes los jóvenes del 14, ni fueron la invasión del 14 de junio, ni fueron los enemigos de Trujillo, aunque propiciaron, ni los esposos de las Mirabal, aunque propiciaron el clima. Lo que fueron la avenida George Washington a caerle a tiro a Trujillo. Fueron elementos que Estados Unidos reclutó, y eso está bien establecido, armas y
el acto, es decir, en la muerte de Trujillo no estuvo involucrado la lucha antitrujillista, sino otra cosa. Ahora resulta que en el 94 vienen un grupo y le dicen a Balaguer, eso no va, y le dividen el periodo en 2 años. Después viene Pompeo y le dice a Danilo, usted no va. Y ahora resulta que el PRM o PRD versión PRD, PRD versión PRM, se reúne con un secretario de Estado, un subsecretario, y le dice, no se preocupe, que aquí no hay chino, ni hay 5G China, ni nada. Interprétame esa forma tan sincera de decir, pero si siempre han estado, que sigan haciendo lo que le da la gana aquí. ¿Qué soberanía ni soberanía? Adelante. Mira, los hechos que culminaron con la muerte de Trujillo y las consecuencias en el devenir democrático del país tuvieron un desarrollo natural que surgieron de lo interno del país. Parte de lo interno del país era la emigración y la emigración política. Parte de esa emigración, 100 y pico de personas, casi 200 personas, vinieron en Constanza Maimón y Estero Hondo en un acto de repatriación, es un acto legítimo, esencial de cualquier pueblo sojuzgado, y se sacrificaron en una lucha desigual que duró en el campo desde junio hasta septiembre, donde desapareció el último grupo de insurrectos que estaban por Puerto Plata todavía sobreviviendo, donde había incluso norteamericanos. Había un norteamericano ahí que fue solidario con la lucha contra Trujillo. O tal vez un infiltrado de los americanos, podría pensarse. Todas esas cosas pasan. Y no hay necesidad de establecerlo, simplemente murió en esa situación. Ahora bien, eso desató la organización interna legítima que tantas veces he repetido, que fue la que dio lugar a la gran represión de enero del 60. O sea, en menos de 6 meses desde el desembarco, se comenzó a estructurar una resistencia interna que fue tan poderosa que conllevó la pastoral de los obispos. En plena represión, en enero del 60, se produjo la pastoral de los obispos y la ruptura de la Iglesia Católica con Trujillo al respecto de sus métodos represivos y de su intolerancia política. Hay ya 3 factores. El factor de la emigración, apoyado en Cuba, ciertamente, y en Venezuela, y en Costa Rica, y en América Latina entera, aunque sus gobiernos no fueran activos como fueron los 3 mencionados, pero con un componente dominicano esencial. De esos 190 y pico que desembarcaron, el 95% eran dominicanos. Bien, se produce la organización interna, la represión cruel a la organización interna y la pastoral de la Iglesia Católica. Van 3 acontecimientos. Posteriormente a eso, y en el clima del enfrentamiento de la Iglesia con Trujillo, que fue largo, que duró todo el periodo hasta que Trujillo murió, se produce luego, ya en el 25 de noviembre, se produce la muerte de las Mirabal. La muerte de las Mirabal acelera la incorporación y la participación de sectores de la oligarquía dominicana, de sectores del poder social dominicano, acomodado a la sombra del crecimiento económico del régimen de Trujillo, y que decide
participar en la lucha en defensa de sus propios intereses y, en consecuencia, el apoyo norteamericano a ese sector de la oposición a Trujillo incorporado en ese momento. Esa es la historia. Naturalmente, ellos matan a Trujillo y ellos deciden que el poder es suyo plenamente. Sí, José, pero hay algunos episodios que se saltaron. Por ejemplo, ¿por qué la izquierda estaba tan dividida? Y no vamos a estudiar ahora las razones de por qué la izquierda estaba dividida, pero no era solamente por el poder, ni porque uno era chino, ruso o coreano, rusos, cubanos, sino porque tenían diferente concepción de la lucha. Por ejemplo, aquí había gente que no estaba de acuerdo con matar policías. Aquí había gente que no estaba de acuerdo con que Camaño llegara en el momento que llegó. Aquí estaba de acuerdo mucha gente con que fue un error secuestrar al agregado militar de los Estados Unidos de América, lo que provocó un listado de miembros del partido que propició eso, que donde quiera que se encontraron, los persiguieron y los mataron. Y aunque Balaguer se hizo el loco, él no fue que ordenó eso. Eso lo ordenaron los agentes de la CIA, que no se iban a quedar callados cuando le secuestraron su agregado militar. Y lo cazaron en Bruselas, aquí, en todas partes. Ahí está. Se salvó uno o dos como mucho. Pregunta, ¿esa situación es parte de la incidencia que ellos tuvieron, sobre todo en el primer gobierno de Balaguer, que permanecieron en el país más de 5,000 miembros del gobierno o del ejército americano que quedaron cuidando el negocio aquí? Realmente se produjo una intervención norteamericana en el país, la única que se ha producido en América Latina desde el triunfo de Fidel Castro en Cuba hasta hoy, que vino precisamente a yugular ese proceso revolucionario cuya evolución continuó bajo el régimen instaurado por la tutela norteamericana tras la muerte de Trujillo. Sobre todo porque ellos mismos desconocían sus propuestas democráticas. Las elecciones que llevaron a Juan Bosch al poder fueron apadrinadas por los norteamericanos y por todas las fuerzas conservadoras del país, que cuando tuvieron discrepancias con Juan Bosch, por su manera de ser, por su trato, por lo que sea, por sus debilidades como presidente, porque quisieron manejarlo como un títere, y él no tenía temperamento de títere, sencillamente lo quitaron. Y dijeron, nosotros tumbamos a Trujillo, ¿qué me vienes tú a mí a imponer criterios que yo no estoy de acuerdo con ellos? Nada, y lo tumbaron. Bueno, lo tumbaron y hubo un momento en que Bosch y Balaguer estaban fuera del país. Se podía gobernar el país después de muerto Trujillo sin esos dos líderes estructurados en la vida dominicana, palos mayores del proceso político posterior. No se podía, y por eso cayó el triunvirato, no por ninguna conspiración ni nada, se cayó solo. Salieron con la mesa de Gasco, esos muchachitos de Gasco que habían dado, que se consideraban dueños del país por la participación que tuvieron realmente en la caída de Trujillo, pero los méritos que invocaron para ellos, los beneficios para ellos no eran proporcionales a su participación. No es verdad que eran los muchachitos de Gasco. Aquí todo el mundo sabe que aquí había una presencia norteamericana patente, que no era Wimpis, ni era Jordi Brosa examinando aspirante a la visa. Era Antonio Inver, que si tú recuerdas, estuvo en la George Washington y después hizo el gobierno de reconstrucción nacional y después se quedó al lado de cualquier presidente que llegara y llegó y se fue a estar presente en todos esos hechos. Y Don Henry no era un muchachito de Gasco, Don Henry era un consejero de Estado que lo trajeron de Israel a ponerlo como
presidente del triunvirato. No era tan sencillo así, José, y tú sabes que no. Un triunvirato que se estaba deshojando. Cuando trajeron a Donald de Israel, eh, era porque no encontraban a quién poner. El triunvirato terminó con 2 personas, porque nadie quería el empleo. Pero él fue el que lo puso a Estados Unidos. Sí, lo puso a Estados Unidos y después y puso muchas otras cosas a Estados Unidos, pero no con docilidad del país. Y, El y- y único país intervenido militarmente por los americanos en todo ese largo periodo fue este. dos Lo que veces, indica, dos lo que indica veces, dos veces, dos veces. Y la actitud de Luis Abinader y de Ambrosito Álvarez ayer con el subsecretario, ¿cómo tú la calificas? bueno, esa es una flaqueza PRDista ya que la conocemos desde que Peña Gómez inventó los liberales de Washington. Tan sencillo como Así eso. fue que Peña le puso Sí, los los liberales liberales de de... Washington. Nunca han aparecido los liberales de Washington, pero él se lo inventó ese fantasma. Y ahí están estos aceitando boches Y de esos funcionarios liberales, de funcionarios norteamericanos que están desempleados el diamente. y, Eso es eso- lo que ellos están recibiendo. y esos liberales de Washington no son los de ayer, los Kennedy y hoy los Clinton, que propician por otras cosas con ese mismo grupo. Con ese cuento tú siempre vas a encontrar un liberal de Washington para acomodarte. Ah, ya. No hay tales liberales de Washington en el manejo de los intereses nacionales. Lo que Bien. se está discutiendo es si la red 5G de, de comunicaciones se compra a quien más convenga o se compra a los Estados Unidos por una imposición. Eso es lo que es un negocio lo que está manejando. Sí, pero hay mucha información que ellos no quieren que la tengan. ¿Cuál es la información que nosotros generamos que le preocupa a los americanos? Hombre, no déjese de tontería. José, Aquí ni los guardias tienen vocación de poder fuera de la institucionalidad. ya es así, es así. José, ¿cuántas veces tú has recibido una invitación de amigos tuyos y de tu familia invitándote a un matrimonio entre dos niños menores de 18 años? No, nunca. Matrimonio infantil. Habla un chin Mira, de eso. mira, ese es un tema muy delicado. A mí me preocupa que manteniéndose formalmente una gran institucionalidad en el país, haciendo elecciones periódicas, el Congreso cada vez más representativo, con más matices ideológicos, conceptuales, así como se aprobó el Código Penal, el Código Civil sin ninguna discusión de fondo, donde se incluía el matrimonio de los menores. Ahora de repente le llega una nota nueva y se modifica eso sin ver la esencia de ese problema, que es la esencia de una humanidad constreñida en que la edad de la procreación es distinta a la edad de la sexualidad. Y en los únicos seres vivos en que eso existe es en los seres humanos. El ser humano ha llegado a ser por convicción, a tener por convicción el criterio de que la niña particularmente no debe tener acceso al sexo sino cuando está en una determinada edad. No es de siempre eso, porque personajes de la historia y de la literatura como Romeo y Julieta eran dos niños de 14 años. No, pero hay un desfase entre la biología de la niña y su posibilidad de concebir, su preparación para ser madre. Y eso es una dificultad que hay que encajarla con mucho criterio humano. Es cierto que ese desfase biológico, un ambiente de promiscuidad social y de pobreza, junto a la incontinencia masculina para tratar a la inocencia con respeto, da lugar a la procreación a destiempo, que es lo que se quiere evitar. Y eso tiene que manejarse no con prohibiciones, sino con educación.
pero más que con educación y prohibiciones, con vivienda. Si tú tienes una habitación promiscua donde el padre o padrastro de los niños duerme en la misma cama que la niña, tú estás provocando un acercamiento promiscuo que conduce a una barriga no deseada. Frente a la cual el debate es aborto o no aborto. Y el aborto es un crimen, porque un ser que se concibe tiene derecho a la vida. Usted no tiene derecho a suspender lo que ya es otro ser, que no es ni usted ni la mamá, es un tercero. Entonces, esa frivolidad con que se aprueba una cosa y se desaprueba a poco tiempo es preocupante porque hace de la institucionalidad una caricatura. Tan sencillo como eso. Ahí no hubo una discusión de ningún tipo para tratar un tema tan dramático. Pero la solución única de eso es la vivienda. Hay tres cosas que usted le da a las vacas cuando las cuida, y a los puercos cuando los cuida, y a las gallinas cuando las cuida. Usted le da habitación, usted le da alimentación, usted le da educación y le da vivienda. Pero al ser humano no se le dan esas cosas. Bien. De todo lo que el ser humano produce y gasta, hay que garantizar esas tres cosas fundamentales, que es la vivienda, la educación y la salud, para tener seres útiles económicamente, que puedan participar en la vida económica al mismo nivel. Y no es con prohibiciones que se va a resolver el problema de la promiscuidad de la vida social, de la vida humana, de la vida familiar. No. Ahora, con esa promiscuidad, las prohibiciones no sirven para nada. Bien. Seguirá habiendo muchachitas preñadas a destiempo y vocación hacia el crimen enorme que es el aborto. Bien. José, el amigo que nos está llamando y nos dice que Guantánamo, Grenada y Panamá fueron tres formas de presencia americana fuera de la de aquí. Yo quiero decirle delante de ti que Guantánamo es otra cosa y que lo de Grenada fue un evento, igual que Panamá fue para llevarse que no es Torrijos, al otro. ¿Tú comparas esas tres presencias con la invasión dominicana? Las invasiones dominicanas. Mira, el hecho panameño es un hecho muy particular. Primero, la zona del canal de Panamá se llamaba el departamento Cuna de Colombia. Cuna es la tribu autóctona de la zona del canal de Panamá. Eso era algo fuera del control de Colombia, en primer lugar. Esto era también al mismo tiempo un sitio desde la colonización, desde el descubrimiento, un sitio definido para el desarrollo de la comunicación entre los dos grandes mares de la civilización en el siglo, a partir del siglo XV hasta el siglo XXI. Fue el Atlántico el que permitió el cruce de la civilización construida en Europa hacia América, y a través del cruce de Panamá, la comunicación por el Pacífico. Es una obra capital. Y alrededor del canal se creó una nación. Alrededor de ese elemento del desarrollo humano que fue el canal de Panamá, donde fracasó Francia, donde fracasó Eiffel, el que construyó el canal de Suez. Estados Unidos triunfó e hizo el canal. Bien. Alrededor de ese canal se hizo una nación que luego con Torrijos cobró su mayor valor y reclamó
la soberanía sobre el canal. Y esa nación madura ha manejado bien ese canal. Alrededor de ese canal se construyó toda una economía que hoy es tan importante como el canal mismo. Pero sin el canal, Panamá no es Panamá. Aunque tenga toda una serie de cosas que son una economía importante y que sustenta el conjunto nacional. Eso Bien, es una cosa. En el caso de Cuba, Estados Unidos tomó a Cuba en el momento del parto de la nación cubana al final del siglo XIX. En ese parto en que los cubanos estaban dando la batalla final contra España, Estados Unidos participa, se mete, decide e impone gobiernos y se queda con Guantánamo, que hoy no le sirve más que como sala de torturas. A eso está reducido por Guantánamo, porque la importancia del Mar Caribe para proteger el canal de Panamá, naturalmente ya no tiene ese valor. Lo que dio lugar a esas intervenciones en el espectáculo que culmina con la Primera Guerra Mundial en el 14, la intervención en Santo Domingo, en Haití, en Cuba, era ese enfrentamiento previsible con Europa que iba a tener Estados Unidos. bien, Y en ese enfrentamiento ganó Estados Unidos la Primera Guerra Mundial, ganó la Segunda Guerra Mundial, se consolidó su poder, pasó al mundo atómico, pasó al mundo de las grandes naves espaciales. Y ya esa importancia geográfica, de carácter geográfico, político, militar, no existe. O por lo menos es mínimo. bien, Hay que pensar que la intervención en la República Dominicana tenía como fin fundamental la instalación de una estación carbonera, porque los barcos caminaban con carbón, caminaban con leña. Esa era la fuerza motriz de la Marina. Y ellos tenían que tener estaciones carboneras para cruzar el Atlántico. Así se quedaron con Puerto Rico también como ñapa de la intervención que no solamente fue Puerto Rico, sino que cuando derrotan a España se quedan con Filipinas, se quedan con Hawái, se quedan con Puerto Rico y quién sabe cuántas cosas más. Bueno, lo cierto es que el momento de hoy es diferente. Cuando intervienen aquí en el 65, es una intervención de carácter político. Es en el clima de una nueva situación que crea el poder de Fidel Castro y su proclamación socialista y su adhesión al dominio soviético. bien. En términos ideológicos. Eso, naturalmente, no justifica, pero explica. Bien. José, yo quisiera terminar con este tema, pero que tú que eres conocedor de eso, nos ayude. Mire, tengo una confusión. En principio, yo le pedí a Educación que se olvidara del año escolar y que piense el año que viene, después de la pandemia, en un año formal. Sin embargo, tengo que revisar mi posición, porque yo creo que en educación, aunque no se logre todo, si se logra una parte, yo creo que vale la pena. Y lo que se hizo no es lo ideal, pero tuvo sus frutos. Por lo menos los muchachos están aprendiendo a manejar una computadora. ¿Tú crees que hay un éxito relativo del presidente y de Furcal en insistir en el año escolar y que fue bueno? Mira, el niño no debe perder una hora de educación. Una hora no debe perder. La educación privilegiada que tenían las familias nobles con unas tutoras en Europa y aquí también, en la élite colonial, con unas tutoras que iban a las casas o que vivían en las casas para manejar la educación de los niños de la casa. Pasó a ser, por el esfuerzo de notables pensadores, trascendentes pensadores, pasó a ser la educación en escuelas. Y grandes sacerdotes también. Esa educación en escuelas ha cumplido un requisito imprescindible de la formación de las grandes masas populares. Y de esas grandes masas públicas han subido muchos talentos
que han constituido un mundo distinto. Pero hay un mínimo de educación que debe tener todo el mundo si se quiere que la humanidad crezca a los niveles que aspiramos. No se puede perder un minuto en la educación. Yo felicito el esfuerzo que están haciendo, con todas sus deficiencias. Ese chivo político que le metieron a esos cuadernillos es de carácter criminal y irrespetuoso. Usted no puede ponerse con banderías políticas en un texto escolar, sobre todo tan precario como el que se le ha entregado por la urgencia a esos niños. Es una falta de respeto. Bueno, pero se recurrió a una entidad internacional que hasta que hubo que darle los cuartos para que lo hicieran y pasárselo de lado. Bueno, y se compraron esos contenidos, pero eso es incorrecto, eso no tiene sentido. Ahora, los niños deben educarse y aprovechar la coyuntura. Las crisis permiten hundirse o saltar. Y el desafío es saltar. Y habla quien ha hecho libros siempre. Esto es la reducción del papel del libro en la sociedad humana. Porque la tecnología permite llevar el conocimiento más rápido a los niños y sobre todo a los humildes, que es lo que se le ha llevado nunca. Que el maestro maneje la mecánica de ese asunto, porque los maestros han sido improvisados en el crecimiento del sistema educativo dominicano. Y si se puede prescindir de ellos, reducir su papel en la escuela, se está ganando un tiempo. El niño tiene más capacidad de entender esas cosas, y lo sabemos en nuestros propios hogares, donde cada vez que tenemos un problema de computadora son los nietos que lo arreglan en un nivel social diferente. Pero esos niños humildes tienen la mente limpia, están tiernos para el conocimiento. Y si ese conocimiento les puede llegar directamente a su casa, que le llegue, aunque tarde en llegarle a la vivienda que debió ser primero. Bien. Ahora, yo sí tengo la propuesta, que creo que será fácil de acoger, que esos cursos que se están dando, con todas sus debilidades y restándole la chapucería política, deben ser llevados a YouTube, que no cobra nada por eso, que lo que busca es audiencia, y se le daría mucha audiencia, porque así el niño puede tener acceso a cualquier hora a las lecciones y permite que donde hay un solo acceso electrónico, una sola pantalla, pero hay niños de diverso nivel, puedan los niños a diversas horas educarse con la misma facilidad que lo hacen las familias muy pocas que puedan tener 4 pantallas de computadoras en su casa. Bien. Vamos a darle las gracias a José. Hemos tenido una jornada buena. Así es que si se nos queda algo el martes lo hablamos. Adelante, pausamos. Vamos a hacer una pausa. Gracias, ingeniero Cuello. Gracias.